Las radios de La Plata fueron claves. 18 años de radio. 18 años. La radio de la ciudad de La Plata. Trial. Trial. Las radios de La Plata fueron claves. 18 años de radio. 18 años. La radio de la ciudad de La Plata. Ustedes lo recuerdan, de que fue muy complejo para las comunicaciones, muy complejo. Los primeros días, sobre todo, nos concentramos en funcionar como un servicio. De manera que el aire de la radio, por lo menos la nuestra, la ganaron los oyentes. Escuchamos gritos de ratos, gente de pie auxilio. Hay mucha gente atrapados con 1,5 metros de agua. Se está inundando la casita que tengo en el fondo que vive mi hija. Pasando a ser más radio servicio. También jugando un viejo rol de la radio. En cada programa, en cada sector de la radio hay un inundado. Lo primero que hicimos fue contar lo que nos estaba pasando y lo que veíamos le pasaba ahí al lado. Iba narrando esa escena que veía, que era de película apocalíptica. Tantos platenses escuchaban los medios de La Plata, jamás hubo tanta participación, tanta audiencia. La Plata bajo el agua, la radio en el aire, documental. Trial. 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 El 2 de abril del año 2013, en la ciudad de La Plata, la inundación marcó un punto de inflexión en la historia local. El temporal que azotó a la ciudad fue un hecho extraordinario. Afectó a gran parte de la población, tanto del casco urbano como de la periferia. En ese contexto, la información era clave.
Sin luz, con las telecomunicaciones imposibilitadas, la radio se volvió fundamental. Pero, ¿qué pasó con las radios locales? Radio Estación Sur 91.7. Radio Universidad de La Plata. Universidad pública. Espacio publicitario. ¿Qué pasó con las radios locales? Con lo que se emitió al aire, como experiencia cultural, en el entramado social en el que se insertan, en las manifestaciones artísticas. ¿Qué pasó con las radios locales? Bueno, soy Pablo Antonini, de Radio Estación Sur de La Plata y de la Mesa Nacional de Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias. En el medio del caos que era todo, esa mañana del 3 de abril en realidad, más o menos al mediodía llegamos acá con mucho susto para ver qué había, qué no había. Nos encontramos con que el barrio dentro de todo la había sacado bastante barata. La radio, viste que está en un altillo, en un primer piso, con lo cual estaba bien. Estábamos en condiciones de transmitir, de cuando volviera la luz, porque todo ese día no hubo luz, de hacer algo, y bueno, y ahí se mezclaron muchas cosas. Mario Arteca, Radio Universidad Nacional de La Plata. En el caso de Radio Universidad, más allá de una radio que tiene 90 años, una radio muy antigua, en un caso como el que se dio en esta catástrofe del 2 de abril, hay dos cosas que son muy interesantes. La primera tiene que ver, primero, cómo las limitaciones de una radio se enfrenta ante un hecho no previsto. Pero en este caso desbordó, digamos, la imaginación de la catástrofe que puede tener alguien que vive en una ciudad como La Plata, ¿no? A nosotros nos corta la luz a eso a las 7 menos 10 de la tarde del día 2 de abril. LR11, Radio Universidad de La Plata. Grabación de la cinta testigo de AM Universidad. Últimos instantes antes de salir del aire. Pasando muchas familias con sus casas, con sus documentos, con sus automóviles, pérdidas realmente irreparables. Pero no, esperemos que no suceda lo que sucedió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hubo 6 víctimas fatales. Hola. No sé si me escuchan desde allí. Ahora sí, Walter, estábamos afuera de aire. Ahora sí te decía, yo también, este 2 de abril con el día en honor a los caídos en guerra de Malvinas. ¿Algo más, Walter, o si no la seguimos? Pero nos vimos impedidos de seguir por ese corte de luz. La pregunta es, ¿por qué no seguimos? Bueno, porque no tenemos un grupo electrógeno, al menos por ahora. Entonces, ¿qué pasa? Salimos del aire directamente, cuando en verdad otras emisoras sí podían salir porque tienen otro tipo de infraestructura. Mi nombre es Albino Aguirre, yo soy una especie de gerente de contenidos políticos editoriales del medio. FM 103.5. Las radios de La Plata fueron claves. No hablo de la mía en general, hablo de Radio Universidad y de otras tantas radios de la Ciudad de La Plata que abrieron la programación a eso. Fueron claves justamente por lo que les decía. Primero, el Estado falló en términos de la proximidad a la tragedia. Los medios de comunicación nacionales estaban todavía concentrados en Capital Federal y peleándose sobre si Macri venía o no venía. Gabriel Morini, Radio Provincia. Cambió completamente lo que hacemos todos los días, pero con una peculiaridad, que eso que nos estaba sucediendo nos tenía a nosotros como víctimas y los protagonistas. En mi caso yo estuve 16 horas arriba del auto. De hecho, el día miércoles yo no hice el programa viendo en el estudio de la radio con el micrófono, sino que hacía salidas desde el auto, desde el teléfono. Pero había estado desde las 6 de la tarde y pude salir a las 10:15, 10:20 de la mañana. El programa empieza a las 9. Transmisión especial de Radionauta 106.3. Aquí estamos nuevamente, 13 horas 2 minutos. Soy Facundo Pérez e integro colectivo editorial de Radionauta FM 106.3, una radio comunitaria alternativa y popular de la ciudad de La Plata. Lo que sucedió ahí también fue que nosotros, por suerte, nunca se nos cortó la luz. El día 2 fue la inundación, el 3 fue todo el quilombo, nadie se entendía qué era lo que estaba sucediendo, y el día 4 dijimos, bueno, no, hay que salir,
y durante 2 semanas seguidas hicimos inundaciones. Los primeros días fueron 2 emisiones de mañana y de tarde, y después ya las otras 2 semanas habíamos condensado en una emisión con lo que estaba haciendo, lo que quedó después, porque ya había pasado un poco el tiempo, había bajado el agua, bueno, cómo venía, qué era lo que se necesitaba, porque ya por ahí yo había colapso de ropa, había colapso de muchas cosas que se habían donado. Y ocurrió que a partir de las 5:30 de la tarde, en realidad, se dio vuelta todo lo que venían hablando de los juegos habituales, de las consignas habituales, para empezar a recibir en la radio llamados de alerta, en el sentido de que empezaban a alertar las situaciones que se estaban viviendo en algunos barrios de la ciudad de La Plata. Calle 9, de 520 a 524, tiene 1 metro de altura de agua. Está inundado desde 96 hasta 92, con el agua ya a la rodilla. Todo, estamos sacando agua dentro de las casas. En 36, 12 y 13, en una mueblería hay mucha gente atrapados con 1,5 metros de agua y nadie los va a rescatar. Desde las 6 de la tarde. Dice que les pasa la cintura más o menos. Es el galpón de una mueblería y están arriba de sillas y mesas. Hay bebés, mucha gente anciana, más o menos 20 personas, 25. Y no tienen forma de salir tampoco, porque hay mucha agua en la calle. No hay desagüe y la alcantarilla de la calle están todos los tubos rotos y tapados. Y toda el agua que viene de 66 va a parar adentro de mi casa. Llamo a la delegación y no me ha atendido nadie. Luz hay. Yo la tuve que cortar porque estoy con 50 centímetros de agua dentro de la casa. Informa Provincia, donde está la noticia. La sala de informativo de la radio, que es tal vez el espacio más grande, se inundó, pero se llenó de agua, entraba agua por los canales de aire, ¿no? De calefacción y de aire. Así que ese primer día, lo que hicimos fue fundamentalmente esto, nos transformamos en una suerte de relato descriptivo de lo que estaba sucediendo y no mucho más. En un día que ustedes lo recuerdan, los que estaban acá en La Plata, fue muy complejo para las comunicaciones, muy complejo para las comunicaciones. Primeros días, sobre todo, nos concentramos en funcionar como un servicio, si se quiere. Y eso significaba desde funcionar como vehículo para los lugares, sobre todo el jueves y el viernes, que había una situación muy desesperante en muchos lugares donde no llegaba nada, hasta funcionar como puente entre gente que quería dar cosas y gente que necesitaba esas cosas. Radio Universidad de La Plata, servicios informativos. A mí me parece que lo interesante que pasó ahí es cómo la radio dio respuesta a la catástrofe más allá de sus limitaciones. ¿Qué se hizo inmediatamente? Se mandó un equipo de periodistas y básicamente técnicos a la planta transmisora que está de Los Hornos, ¿no? Es un lugar bastante precario, pero que funciona para este tipo de eventualidades, ¿no? Sin esa planta nosotros no podíamos hacer nada. Bueno, a partir de ahí se empezó a trabajar coordinadamente entre lo que se hacía en planta transmisora y lo que nosotros recibíamos sin poder salir al aire desde donde es la radio ahí en Plaza Rocha. La radio tuvo una respuesta dentro de sus dificultades muy inmediata, básicamente por la conciencia de que había algo que había que contar, básicamente. Sobre todo porque no había un dato cierto realmente de la relevancia de lo que estaba pasando. Tengo que hacer algo y pongo este micrófono a disposición del que tenga que decir algo y doy una mano y qué hay que hacer. Eso sí, eso yo creo que estuvo en casi todos los medios y los trabajadores de los medios de la ciudad. La Plata bajo el agua. La radio en el aire. Documental. Trial. 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 Trial.
Trial. Trial. Testimonios. La Plata bajo el agua. La radio en el aire. Ante la tragedia, las radios locales se insertan en entramados culturales, articulan con recitales a beneficio, muestras de artistas plásticos, organizaciones sociales, difunden propuestas literarias. Pablo Refi, conductor del programa Cubo Mágico de FM Universidad y Radio Pura Vida. Empecé a llamar a la radio. Tomás, el operador, me dice, no, ni vengas porque está entrando agua por todos lados. Ahí Radio Universidad dejó de transmitir, creo que hasta las 72 horas después. A esa mañana, cuando vuelve la transmisión, vengo a hacerla desde la M. La FM tuvo más tiempo fuera de aire. Y de ahí me fui para Pura, que me sorprendió ver cómo venía la gente del palo, del rock y de la cultura, músicos, en fin, artistas plásticos, y llevando cosas para repartir. Y Pura Vida lo que tuvo fue funcionar en lugar como centro de acopio y de distribución, porque Diego salía 4 veces por día con la camioneta a diferentes barrios a llevar cosas. Estamos en comunicación telefónica con Diego Cabana. ¿Cómo andas, Diego? Y la radio en ese momento no estaba aún con la programación ni transmitiendo. O sea, transmitía simplemente online. Lo que se hizo fue un gran festival en la Puerta de Pura, transmitido por la radio, que nosotros hicimos el cubo mágico ese día ahí en Pura. Cubo Mágico regresa a Pura Vida. Transmiten Universidad 107.5 y Radio Pura Vida 100.7. Lucas Finocchi, conductor de Radio Universidad, cuenta la relación de FM Universidad, los movimientos de rock local y la inundación. Hola, mi nombre es Lucas Finocchi. Sí, ahí tocamos en uno con Monstruo. Y hubo un montón de tiempo, festivales ahí en Pura, y estuvieron buenos. Es como un pequeño aporte, pero es un aporte. La radio es un lugar donde las bandas vienen, eso es como la música del rock sobre todo. Por ahí los otros estilos no tanto, pero es un lugar que ha contenido ese movimiento como de música independiente y qué sé yo durante muchos años ya, y creo que lo sienten como propio muchas bandas y muchos sellos ahora o colectivos y demás cuentan con ese espacio para difundir o para ocupar, ¿viste? A modo de columna, a modo de difusión de sus discos. Y en ese momento la radio tuvo como esa manera también de aportar, de conectar a la gente entre sí. Tratamos de seguir como ayudando desde acá, juntando algunas cosas, entrevistando y más por otro lado. Pero creo que la radio tiene un vínculo piola con la música de la ciudad y porque creo que es parte. Lo toqué en vivo un par de veces y qué sé yo, y cada vez que lo tocaba me daba más cuenta que tenía que ver con eso, ¿no? Que se llama hongo, y en algún punto anhelaba en ese momento era que de todo eso pudiera surgir algo que sirva para otra cosa. La muestra La inundación y después, organizada por la Comisión Provincial por la Memoria, convocó distintas propuestas de artistas que venían trabajando en la temática. Bueno, mi nombre es Paula Bonomi, yo trabajo en la Dirección de Comunicación y Prensa de la Comisión Provincial por la Memoria. Articulamos con el Museo de Arte y Memoria, que es una institución que depende de la Comisión Provincial, para la muestra que se llamó Inundación y Después, que fue una muestra colectiva construida con muchos colectivos artísticos de esta ciudad. Fue una muestra muy fuerte, muy necesaria nos parecía también,
sumándonos a toda la cantidad de otras actividades que vienen desarrollando las asambleas, que vienen desarrollando las organizaciones, que se hicieron el mismo 2 de abril, pero lo que nos distinguía a nosotros es que lo estábamos pensando desde la producción cultural, o sea, fundamentalmente. Tomando todas estas fuentes de información, más todo el trabajo de la prensa independiente, que generó una polea de contrainformación muy importante sobre la marcha durante el 2013. Transmisión especial conjunta a un año de la inundación, de 13 a 15 horas. Medios populares, La Plata, Berisso y Ensenada. Radio desde el corazón de las villas, la garganta poderosa. Desde la poderosa también reaccionamos juntando cosas, cepillando pisos y compartiendo guisos. Pero de ningún modo nos sentimos compensados por esa gesta de hermandad donde los cínicos enjuagan sus culpas y los culpables nos venden su cinismo como amistad. Gobernados por una gestión careta, lloramos las muertes de Villa Mitre mientras Macri bajaba de su avión con una raqueta. Y a esa altura, aunque los canales oficiales lo intentaban omitir, el agua de La Plata empezaba a subir. Pero el intendente Bruera no lo pudo advertir porque estaba vacacionando en Brasil. Había coberturas especiales de prensa de la revista La Pulseada, inclusive del diario Diagonales o algunas radios comunitarias que realmente hacían trabajos de investigación para poder dar cuenta de que en realidad se estaba tratando de ocultar sobre todo algo que era gravísimo, que era la cantidad de víctimas fatales, ¿no? ¿Qué tal, Agustina? Bueno, contanos de qué se trata, qué es Desbordes y cuál es la propuesta. Desbordes propone diferentes actividades de charlas, música, presentaciones de libros, que son los 2 primeros libros que salen este año, desde la tragedia, ¿no? Uno de los libros es La Plata de Sport Rider, de Julián Arzac, y a las 5 de la tarde es Agua a la Cabeza. A la vez que el abogado y poeta Julián Arzac propone un libro de poemas para cada víctima de la inundación, el escritor Juan Bautista Duiseide motoriza la iniciativa literaria ficcional Agua en la Cabeza. Y bueno, mientras cargábamos cosas en autos, me hizo el comentario la pasada: esta inundación no está contada en la literatura argentina. Me comentó Gaby Pesclevi. Y bueno, entonces la propuesta de entrada fue hacer el libro y que fuera a beneficio de alguna institución. Y digo, para que fuera algo bien concreto. Bueno, por ejemplo, para una institución que fue afectada por lo mismo que fuimos afectados nosotros y que fue afectada de un modo que tiene que ver con la literatura, con la escritura, con los libros. Ana Colombino, Osvaldo Quiroga te saluda. Hola, Osvaldo, ¿cómo estás? Bien, bien. Contanos, ese es muy interesante, muy fuerte este libro, ¿no es cierto? El hecho de que se estuviera haciendo el libro tuvo mucha cobertura en distintas radios. Vos podés colaborar y te dan un libro, más libros, postales, etcétera, distintas cosas. Y esto fue muy difundido a través de radio, fueron entrevistados los chicos de la editorial cantidad de veces. Y estuvimos todo el tiempo trabajando en conjunto, junto con Juan Bautista Duiseide, él es escritor, y él acercó el proyecto a la editorial. Justo mi texto trabaja en base a una imagen, porque es una historia que me contó una chica que ilustra que cuando estaba dibujando algo en su casa, justo estaba dibujando algo que tenía que ver con el agua, se le empezó a inundar y mucho tiempo después recién pudo volver a dibujar porque tenía miedo que se le vuelva a subir el agua en la casa cuando empezara a dibujar. Y por supuesto su ilustración, la de la historia, acompaña mi texto. Las canciones, la literatura, los poemas, las muestras literarias se pronuncian, hablan. La radio podía estar al margen de estas expresiones sociales y culturales sobre la tragedia. Gabriela Pesclevi, colectivo La Grieta, autora del poema A Juan Alberto Varela, víctima de la inundación, antología La Plata Spoon River. Juan Alberto Varela. ¿Por qué me estoy hundiendo?
Quiero cruzar donde las hamacas, pero no puedo. Quiero subirme a la hamaca, ahora. ¡Ay! Le tomé cariño a las hamacas, y a los perros, y al trabajo. No sé por qué, pero es lindo. Digo, el amor, los perros, el trabajo. Esa hamaca se parece a las otras, a las de Varela. Cuando venía de la escuela así como ahora, de repente, me quedaba mirando las hamacas y los perros y la nada, y no le tenía miedo ni a los truenos ni a los perros. Muchos días le tuve miedo a la nada. Ahora que me voy hundiendo, parece como si alguien me tragara. La bronca, no sé, no es el arroyo Pérez, es otra cosa. Me quiero quedar acá, agarrarme de algún lado, que me ayude la tranquera o un vecino, algo. Mis compañeros, ya sé. Y aquel nido, ¿qué le va a pasar? Y la gente de los carros, veo blanco. El miedo es blanco, no es negro. El miedo está lleno de puntos blancos. Tengo ganas de decir bien fuerte: hamaca, perros, titos. No importa el miedo. Voy a hacerle frente al miedo mientras que trago el agua. Voy a pensar en las cosas del trabajo. En el salón de entrada, en el agua caliente. No quiero que ella se preocupe, no. No quiero. Trial. 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 A partir de la inundación, el 2 de abril, para La Plata, va a tener otra connotación, más allá de conmemorarse el aniversario de la Guerra de Malvinas. Esos recuerdos del pasado comienzan a fundirse con nuevas concepciones, comienzan a dialogar con el presente. Martín Raninqueo, excombatiente de Malvinas, cantautor. El Centro de Excombatientes, que está en calle 21 y 40, CECIM, se transformó rápidamente en uno de los centros que activamente colaboraron con los barrios más golpeados. Compañeros que trabajaron intensamente. Yo fui a un par de barrios, uno de ellos el barrio Cementerio, y allí eran, ¿no?, allí imágenes que, más que imágenes, lo que yo recuerdo era las caras de la gente que me recordaban a las caras después de un bombardeo en Malvinas. Yo hacía un paralelismo entre lo que habíamos vivido y lo que estaba pasando. Aquellos soldaditos que fuimos tratando de ir a los galpones a buscar comida, ¿no?, con las miradas perdidas. Y esas mismas miradas perdidas yo las veía en esta gente del barrio Cementerio, ¿no? De hecho, mira vos, ahora que te lo estoy contando, veo pasar a un suboficial pero lo vi pasar con aquella pesadumbre, ¿no?, de aquellos días de guerra, porque evidentemente, bueno, el hombre había sido afectado por su casa por la inundación, ¿no es cierto? Y estaba nuevamente en un galpón pidiendo comida, pidiendo abrigo. Bueno, yo me llamo Ramón Inama,
Vivo en La Plata, nací en La Plata y soy el nieto de Lucila Ahumada Dinama, que es una de las víctimas de la inundación del 2 de abril acá en La Plata, que vivía en el barrio de La Loma. Comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, donde manifiesta su dolor por la muerte de Lucila Ahumada Dinama, abuela de Plaza de Mayo, que murió en la inundación trágica en la ciudad de La Plata. Repasamos su caso. Mi viejo estuvo detenido en un campo de concentración que se llama El Banco, que queda ahí cerca de Seiza, y intuimos que el destino final de él fue un vuelo de la muerte, ¿no? En mí funcionó como una asociación un poco, no sé si forzada o simbólica, esta cosa de que los dos hayan terminado en el agua. No sé qué decirte, la verdad, cómo impactó su muerte. Es algo que... Con mi hermano hablamos de que mi hermano tuvo que ir a rescatar otro cuerpo de un conocido de Barneche, que estaba a unas cuadras de ahí, y de hecho cuando vino la camioneta de la morgue yo vi un par de cuerpos de los que habían sido personas que estaban ahogadas, ¿no? Y mi abuela no tenía esas características, así que tenemos la idea de que por ella se murió antes. Fue muy simbólico no sé, que tuviera ese final y que se haya muerto sin poder saber nada, ni de su hijo, ni de su nieto, ni de... No sé, es muy injusto, es muy injusto. Fondo de un antiguo mar, la casa de mis abuelos. Fondo de un antiguo mar, la casa de mis abuelos. Buceo en la oscuridad hacia el más triste puerto. Portarretratos, peces surcando las portarretratos, peces cruzando las puertas, y el viejo aparador zozobró como un buque de especias. Bueno, y seguía. Flotan naipes en el living y un juego de lotería. Flotan naipes en el living y un juego de lotería. Y bajo el patio techado todas las jaulas vacías. Y sigue y vuelve el estribillo. Flota una lata canal con un recuerdo canela, el día en que la lluvia y la desidia nos declararon la guerra. Vuelve a aparecer Malvinas, la inundación. Testimonios. La Plata bajo el agua. La radio en el aire. Soy Gabriel Colauti, familiar de un fallecido por la inundación del día 2 y 3 de abril del 2013. Mi viejo vivía en La Loma, salió a las 10:15, 10:20 de la noche de su casa. Lo encontramos el jueves en la morgue, el jueves 4 de abril, fallecido, y lo habían encontrado a 10 cuadras de su casa, es decir, que el agua lo arrastró 10 cuadras. Yo creo que vivo. Yo creo que llegó a su lecho de muerte vivo. Porque bueno, después mirando la televisión decían que había fallecido un señor ahí agarrado al árbol, lo cual me decía que estaba vivo. Digamos, los muertos no se abrazan a los árboles. ¿Qué recuerdan los familiares de víctimas fatales sobre las radios? ¿Aportaron a sus búsquedas? Yo de andar en auto soy mucho de escuchar radio mientras manejo. Las radios acá en La Plata se apagaron. Yo no sé si por desperfectos técnicos, pero música seguía escuchando. Pero no había un indicio, ¿viste? Y eso me pareció también que fue un poco dejar a la ciudad a oscuras y en silencio. ¿Entendés? Porque vos necesitabas ese dato, ¿entendés? Porque yo lo fui recopilando y hablando en el transcurso de la noche con otras personas. Che, mirá, yo fui por 68, pude llegar hasta 22. ¿Entendés? Y se lo decías a alguien, viste, que por ahí, no sé, tenía un familiar en 23 y ya sabía que podía hacer una cuadra más y estaba. Se hizo una búsqueda intensiva durante esos días con todos los medios nacionales
La foto de mi viejo apareció en lo que eran los medios nacionales. Los medios locales sinceramente no desconozco porque no estábamos en condiciones de estar escuchando nada porque estábamos buscando una persona viva. Los medios en esos momentos, yo lo que recuerdo, soy de escuchar mucho radio, es mucha música. No sé si la palabra es tapar, pero tratar de minimizar la situación. La 92 era música, Vibra era la radio de la municipalidad, que no pasaba nada, que estaba todo bien. Gabriel Colautti, hijo de una víctima fatal de la inundación del 2 de abril, relata cuál es el vínculo que establecen con los movimientos artísticos que se convocan cada aniversario. Desde familiares consideramos que el arte es nuestra mejor manera de expresarnos. Si vos ves todas las movidas de todos los dos, siempre hay un toque de arte. En febrero fue el carnaval, que encima Brera tuvo la osadía de hacer un carnaval veneciano en el Coliseo Podestá, como si sarcasmo y cinismo a su máxima expresión. Carnaval veneciano en el Coliseo Podestá, a menos de un año de la inundación en La Plata, que La Plata no es Venecia. El arte es la mejor expresión y me parece que siempre el arte es una válvula de presión. Mi nombre es Diego Martes, soy músico, soy cantante. Química del alma, juegan en el suelo, camina el vacío, se esconde aquí dentro una melodía que ayudará a esta inundación. El bosque está oscuro, el sol va atrás de un árbol, el sueño no despierta, vive ya dormido para despertarte. Tengo que escribir esta canción. Lo loco es que al ser un tema que está compuesto antes de la inundación de abril, pasó que mucha gente lo tomó para sí, que habían vivido, se habían inundado. Habla sin sentido, pasará la lluvia antes que termine esta canción. Si empiezo de cero, jugaré distinto. No estaré nublado, se acabó lo que escribo. Un problema nido. Tengo corazón perdido, estoy. Trial. 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 Trial.
Travel. 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 Después del desastre, ¿qué se hizo desde los medios de comunicación masiva? ¿Revisaron sus prácticas? ¿Deberían hacerlo? Marco Antonio Giraldo Rincón, consultor de Naciones Unidas, coautor del libro La comunicación social en la gestión del riesgo. Yo soy especialista en evaluación de riesgos por deslizamiento, evaluación de riesgos por inundación. Tal vez la mayor parte de la población, sin excepción, tiene mayor acceso a un medio de comunicación radial que a cualquier otro medio de comunicación. De hecho, se nos ha vuelto casi que una rutina que cuando encendemos la tele, buscamos el canal de noticias. Mucha gente no lo hace a través de la televisión, mucha gente lo hace a través de la radio como su principal medio de comunicación. 7:21 ya volvemos. Pero buen día para todos. AM590. Así que el rol de los comunicadores y de los medios de comunicación es demasiado esencial en este tipo de casos, pero ellos no lo saben, simplemente se improvisa, porque obviamente no hay un orden y obviamente no hay, como tú dices claramente, un protocolo que permita hacer que los medios de comunicación en una situación de crisis puedan de alguna manera conducirse sobre una línea de base. La comunicación ahora, como se ha vuelto tan mercantilista, yo no te transmito si no me pagas. Si es para pautar, perfecto. Pero no, fíjate que no. Hay medios de comunicación que apuntan verdaderamente a causa social. Y esos medios de comunicación son los que de alguna manera hay que tomar como punto de partida para cualquier intención que se quiera plantear en función de educar a los comunicadores y a los responsables de los medios de comunicación. Cintia Ottaviano, exdirectora de la Defensoría del Público, donde se realizaron debates sobre las prácticas informativas y se elaboró el decálogo de la cobertura periodística responsable de catástrofes. También tengamos ahí a mano un decálogo, 10 puntos que son simples en principio, pero que nos pueden invitar a reflexionar a la hora de hacer estas coberturas. Y el primer punto es el 1 con respecto a las fuentes de información. El consejo que surgió por parte de estos trabajadores de la comunicación fue identificar cuáles son las principales fuentes gubernamentales y no gubernamentales que están vinculadas con la gestión de situaciones de desastres para poder establecer una agenda de contactos, para poder tener pluralidad y diversidad. ¿Con qué objetivo? Con el de brindar la mayor cantidad y calidad de información posible frente a esa emergencia. Les decía que la observación de la cobertura que hizo la Dirección de Investigación, Análisis y Monitoreo arrojó también un déficit con respecto a esta cantidad y calidad de la información. ¿Qué es un protocolo? ¿Para qué sirve? Un protocolo es un lineamiento clave, sencillo, práctico, accesible, que A, B, C, D o cualquier persona en el momento que tenga que implementarlo puede implementarlo. Entonces, si la radio A no funciona, puede funcionar la radio B, la radio C, la radio D, la que sea que funcione, pero dentro de un marco de actuación y dentro de un protocolo de actuación. Bueno, soy Pablo Antonini, de Radio Estación Sur de La Plata y de la Mesa Nacional de Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias.
un momento yo digo una cosa que me salió medio del alma decirla, pero que es cierta, que es que a nosotros la cobertura de los medios nacionales no nos sirvió para nada. Y no nos sirvió para nada porque en la medida que estás atravesado por una situación así, vos lo que necesitas es saber qué hacer. ¿A dónde voy? ¿Cómo, qué hago? ¿A quién consulto? Por supuesto que un medio nacional uno entiende en un punto que es difícil que cumpla ese rol de servicio. Yo creo que igual debería cumplirlo porque le está hablando no a los que están en el lugar, sino a el resto del país. Y desde ese lugar, bienvenido que cuenten lo que está pasando y que eso sensibilice para la ayuda. En todo caso, ahí nos metemos en el segundo plano del debate, que es cómo se hace ese trabajo, ¿no? Hubo un montón de espectacularización de la información, elementos que tenían que ver con relatos muy morbosos, con el uso de música de fondo. Muy buenos días, Fabián, escuela número 60 de aquí de Ringuelet. Estamos encontrando esto tirado, elementos de las casas y también vecinos que dicen vayan a tal lado que fue un desastre, que es peor. Y este señor, su nombre... Estás acompañada por una vecina. Por Marcela, que a las 3 de la mañana, cuando escuchó la alerta, Mariana, ¿qué tuvo que hacer? Despertar a todos sus hijos para empezar a levantar las cosas y subirlas a una parte donde quizás el agua no llegue, ¿no es cierto, Marcela? Contale a Mariana todo lo que viviste anoche, ¿no? Estás despierta desde las 3 de la mañana. Ahora, hay un tema que es demasiado crítico y espinoso. Lo que transmiten los medios de comunicación en contravención a las informaciones oficiales. Les lleva normalmente a que asuman pautas de comportamiento equivocadas porque los medios de comunicación les están transmitiendo informaciones equivocadas o tergiversadas. Las noticias venden, pero cuando más alarmante es, más venden, ¿no? Entonces, si el tema, por ejemplo, es de gestión de riesgos, eso no es primicia. Y ese tampoco, los temas de educación y de formación no son temas prioritarios para la radio ni para los medios de comunicación en general. Y de ahí el por qué tenemos este bache en el momento en el que hay emergencias. Nadie sabe ni tiene idea qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué hacemos? Y vas medio definiendo cosas en el fragor de todo eso. No hubo, como sí hubo después en este espacio que convocó la Defensoría, un lugar donde, bueno, a ver, hacemos una reunión, bueno, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo lo vamos a plantear? Nada, o sea, son definiciones que van apareciendo desde la misma práctica. La comunicación empieza a inscribirse en un nuevo paradigma. Dejamos atrás ese paradigma que era mercantilista, que era autoritario, que era liberal. La comunicación se inscribe en un nuevo paradigma. Dejamos atrás ese paradigma que era mercantilista, autoritario y liberal. Para empezar a escribir este nuevo paradigma en la perspectiva de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que consideramos que la información es un derecho, que no es una mercancía, que la comunicación la consideramos como un servicio y que el comunicador tiene responsabilidad social. Un protocolo en comunicación es fundamental ante un desastre, para la prevención, pero también para saber actuar durante la emergencia y después. Pero, ¿tenemos un protocolo en comunicación? ¿Qué pasaría en caso de otra emergencia en La Plata? Capaz que no, ojalá que no, pero que si en un año, 2, 3 pasa lo mismo, y hoy estamos igual que en ese momento, al menos desde el armado de un dispositivo de comunicación. En otras áreas, no sé, yo jamás recibí un instructivo de, en caso de emergencia, recurra a tal lugar, haga esto, la sala de situación se va a montar acá. La comunicación también es una pata de ese plan de contingencia que falta. No existe eso, sigue sin existir. Ascúa Jesús Adelino. Presente. Aguirre Raimundo Eliseo. Presente. Ahumada Lucila. Presente. Albertella Rubén. Presente. Araujo Dominga. Presente. Arias Burgo Irene del Carmen. Presente. Somos muchos en la ciudad, algo va a haber que inventar. Demasiados y en el poco lugar que queda, una alternativa habría que buscar.
tristeza dejó el temporal, la evidencia de la incapacidad. Somos muchos y en el poco lugar que queda, una idea tiene que caerse ya. Y hay que hacerlo bien, para los que vienen después. Porque vienen bien, también. Temporal, cosas que revela el temporal, cosas que se dejan ver. Temporal, cosas que revela el temporal. Temporal, cosas que revela el temporal. Temporal, cosas que revela el temporal. En el ojo de la tormenta te veo, en el ojo de la tormenta me veo. En el ojo de la tormenta te veo, en el ojo de la tormenta me veo. Se van, en el ojo del huracán se van. Temporal, cosas que revela el temporal. En el ojo de la tormenta te veo, en el ojo de la tormenta me veo. Temporal, cosas que revela el temporal. En el ojo del huracán se van, en el ojo del huracán se van. Temporal, me veo. Cosas que revela el temporal. Me veo, me veo. Temporal, cosas que revela el temporal. Y hay que hacerlo bien. Trial. 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 Trial.